Gracias por tus misericordias. Cuánto nos alegramos, Señor, al contemplar tu trono y saber que hay uno solo sentado, y ese eres tú, Señor. Eso trae paz a nuestros corazones, eso trae consuelo a nuestras vidas. Hay uno sentado en el trono más alto, y es el Dios de gloria, de poder y de autoridad. Eso trae alivio a nuestras cargas, Señor. Hay uno sentado y es el Todopoderoso. Aleluya. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias. Y ahora, Señor, que nos disponemos a escucharte, te rogamos, Señor, por tus misericordias. No porque lo merecemos, Señor, sino por tu gracia y tu favor. Que nos permita, Señor, escuchar. Que me permita ser vasija de honra para la edificación de tu pueblo. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, y que seas tú y no yo. Que sean tus palabras y no la mía. Y que tu Santo Espíritu, Señor, esté redarguyendo nuestras vidas, ministrando nuestros corazones y alumbrando nuestro entendimiento. Que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, para que andemos como es digno de la vocación con que tú nos has llamado. Que en cada palabra, Señor, en cada gesto, sea tu nombre exaltado. Que no, Señor, el enemigo no gane ningún espacio, ni en nuestra mente, ni en nuestros corazones, ni en nuestros oídos. Sella este lugar como lo has sellado con tu presencia. Paséate en medio de los corazones y de las vidas. Si hay enfermos, sánalos, Señor. Si hay ataduras, rómpelas, Señor. Hoy es un día profético en donde tú abriste nuestra bandera con tu palabra, de conocer la verdad y la verdad que nos hará libres. Trae liberación, trae restauración. Ata al hombre fuerte y permite que nuestros labios, nuestros corazones, nuestras mentes adoren al Dios que merece toda la gloria. Para eso hemos venido y por eso estamos aquí. Bendice cada vida de manera especial. Permite, Señor, que puedan sentir tus manos en sus hombros y el abrazo del Padre que le fortalece. Trae, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo, la respuesta conforme a tu voluntad. Engrandécete, Señor, y habla que nosotros escuchamos. Que tu Santo Espíritu, Señor, lleve tus palabras a nuestros corazones y que podamos ser oidores y hacedores de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Asimismo, de pie, por favor, les voy a invitar que me acompañen en el Evangelio según San Mateo. El capítulo 14, versículo 22. Aunque vamos a estar tratando varios versículos de este capítulo, gloria al Señor. Mateo capítulo 14, versículo 22, dice así: para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseguida
Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Gloria a Dios. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Gracias, Señor, por tus palabras. Pueden sentarse, mis amados. Dios añada sanidad, salvación a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a través de sus palabras. Hoy es un día muy especial en nuestro país, es el día de restauración. Gloria al Señor. Es un día en donde de alguna manera Dios le dio la oportunidad a los dominicanos de poder restaurar la nación y la independencia dominicana. Pero quiero aclarar, antes de empezar el mensaje, mis amados, que como todos saben, la iglesia ha estado pasando por una serie de ataques, tanto la iglesia como la familia pastoral. Eso no es un secreto, eso lo saben todos. Hemos estado batallando y gracias al Señor Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Y hemos tenido diferentes procesos que el Señor se ha glorificado. Y hago este paréntesis porque cuando un pastor trae el mensaje, lo trae no por lo que está pasando, sino porque de alguna manera tiene un tiempo de Dios en oración y Dios le muestra un tema. Así que quiero confesarle lo que le he dicho en otras ocasiones. Siempre los temas de mensaje los comienzo a preparar a partir del miércoles y jueves. De manera que muchas veces uno sabe cosas entre el viernes y sábado, pero ya no tiene que ver porque ya el mensaje está, el bosquejo está listo. De manera, mis amados, que este mensaje tiene por tema o por título vientos contrarios. Gloria al Señor. Vientos contrarios. Todas las personas, sin excepción, enfrentamos adversidades mucho más allá de las fuerzas. Eso es. Si yo le paso el micrófono a cada uno de ustedes, cada uno va a decir: estoy pasando por un proceso, estoy pasando por un problema. Eso es común para todos. Todos enfrentamos dificultades mucho más allá de nuestras fuerzas. No es algo particular para una persona o para el otro. Así que si alguien quiere manipular y decir: hay alguien que está pasando por un problema, eso se aplica a todos. Eso se aplica a todos. Así que todas las personas enfrentamos adversidades más allá de nuestras fuerzas. Ahora, lo importante no es la magnitud de las dificultades, sino con quién contamos para resolverlas. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cómo vamos a reaccionar? Esas son las dos cosas más importantes. Aunque las adversidades pueden ocurrirnos a todos sin previo aviso, es difícil, no imposible, pero es difícil que el creyente sea tomado de prevenido. Muy difícil. Cuando los vientos son contrarios, mis amados, se unen una serie de circunstancias que parecen ponerse de acuerdo para golpear la fe. El salmista David experimentó esto bastante bien, de una manera magistral. Y en el Salmo 27, en solo 2 versículos, oiga lo que él dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos y mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo notaste, en 2 versículos 5 enemigos se unen. Mis enemigos, los adversarios, el maligno, la guerra y los angustiadores.
5 se unen en solo 2 versículos. Yo sé que tú lo notaste. El pasaje en el que desarrollaremos el mensaje es una situación similar a esto. Mire cuál cuadro. Imagínense que yo se lo pinto, se lo dibujo, lo mando a encuadrar y se lo regalo a cada uno de ustedes para que usted lo ponga en el medio de la sala. Oiga, ¿cuál es el cuadro? Una embarcación en medio del mar, azotada por las olas, porque los vientos eran contrarios en la hora más oscura de la noche. ¿Se lo imagina? ¿Se imagina el cuadro? ¿Lo pondría en su sala? Bueno, esa puede ser la situación de muchos de nosotros, o de muchas personas. ¿Qué les parece? Ahora, si profundizamos el problema de lo que hemos leído, el problema es aún más grande, pero el objetivo no es medir la magnitud de las adversidades, como dice un afiche que está en la guagua de transporte. No miren cuán grande es el problema, sino, ustedes lo han visto, ¿verdad? El objetivo no es medir la magnitud de las adversidades, sino dónde está nuestra confianza y cuál es la reacción ante a ella, ¿verdad? Antes de entrar en detalle, mis amados, quiero invitarles que por favor me acompañen en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, para ver el contexto en donde se desarrolla este mensaje. El capítulo 14 del Evangelio de Mateo inicia con un acontecimiento que conmocionó toda la región. Yo sé que ustedes lo han oído. Herodes decapitó a Juan el Bautista por los caprichos de una bailarina que pidió como regalo. Cuando terminó de bailar, Herodes le dijo: pide lo que quiera. Y la mamá le dijo: yo quiero que tú le pidas la cabeza de Juan. Y ella le dijo: yo quiero la cabeza de Juan. Y le cortaron la cabeza y se la llevaron en una bandeja, porque ya el rey había dado su palabra. ¿Qué les parece? Juan el Bautista, un conocido predicador de testimonio impecable. Cuando los discípulos de Juan escucharon eso, tomaron el cuerpo, no sabemos si le entregaron la cabeza, pero tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron donde Jesús y le dijeron lo que había acontecido, cómo había pasado todo. Le dieron todos los detalles de lo que había sucedido. Así que dijeron a Jesús lo que había acontecido. Y la reacción inmediata de Jesús fue apartarse a solas con sus discípulos a un lugar desierto para descansar de la multitud. Juan era el primo de Jesús. Se conocieron desde el vientre y sin duda esta muerte, y de esa manera, tuvo que haber sido muy triste y probablemente chocante para sus discípulos. Pudieron pasar muchos pensamientos por la mente de los discípulos que vinieron de enterrar a Juan. Solo Dios lo sabe, nosotros no lo sabemos. Pero Juan era un hombre de Dios. Podrían decirse, pero ¿por qué Jesús no salió a rescatarlo? ¿Por qué no evitó que le cortaran la cabeza? ¿Por qué no lo libró? ¿Por qué Jesús no lo resucitó? Era muy probable que los discípulos estuvieran en una tormenta interna, que necesitaban explicación, pero que no se atrevían. Y estas son cosas que yo estoy imaginando, porque para nadie es un secreto que cuando un ser querido fallece o muere, uno siente tristeza. Y Jesús no era un extraterrestre, él era el primo de Juan, y los discípulos habían sido discípulos de Juan. Por tanto, aquello tuvo que haber sido chocante para él. Así que Jesús, su reacción fue: llamó a sus discípulos y dijo: vámonos al desierto, vamos a tomar una barca y vámonos al desierto nosotros solos para ver si descansamos de la multitud. No puedo decirte cuál era la razón, pero probablemente necesitaban pasar su duelo ellos solos, entre ellos. Quizás debían responderse preguntas que Jesús debía responderle a ellos exclusivamente. No lo sabemos. Ahora pasó algo. Cuando ellos estaban tomando la embarcación, la multitud lo vio y dijo: mira dónde van. ¿Y tú sabes lo que hizo la multitud? Se fue adelante. Y cuando ellos llegaron, ya la multitud estaba allá esperando.
Gloria a Dios. Mateo capítulo 14, si lo tiene, versículo 13. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Y apartado, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ella y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, Señor, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, después que había saciado a la multitud, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. ¿Entienden eso? Así que Jesús le dijo, mire, ya saciamos a la multitud, váyanse adelante, yo me voy a quedar para despedir la multitud. Ahora el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Los pasajes muestran a Jesús con un deseo de estar a solas, ya lo vimos, pero la multitud lo encontraba, así que postergó su deseo y atendió a la multitud que le seguía. Tuvo gran compasión de ella porque parecían ovejas que no tienen pastor, es decir, desorientadas, sin saber dónde ir y en quién confiar. Una multitud que no era atractiva, probablemente llena de necesidad. No había nada que ganar con esa multitud. Muchos enfermos, sin conocimiento, sin alimento. Así que Jesús, esto sin lugar a dudas movió el corazón de Jesús, que es el buen pastor, que no vino a ser servido sino a servir, y a pesar del dolor que podría haber estado pasando en su interior, experimentado por la muerte de su primo Juan, comprendió con amor la necesidad de la multitud, así que les enseñaba, los sanaba y le dio de comer a todos. ¿Lo notó? 3 necesidades y las 3 las suplió. Gloria al Señor. Entonces, y solo entonces, estimó importante su necesidad de estar a solas y orar. ¿Lo notaste? Pero solo después de solo después de satisfacer las necesidades de los demás. Décadas después, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que Jesús postergó su necesidad para ir y atender la necesidad de la multitud. Sin pérdida de tiempo, la relación de Jesús mantiene un enfoque. Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y esto nos lleva al cierre de la introducción y al primer punto de este mensaje: la opción de orar.
Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida a la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La opción de orar. Finalmente, Jesús pudo tener ese espacio de oración desde que supo la muerte de Juan el Bautista, que quería tenerlo, pero no había podido por las ocupaciones. Orar cuando no sepas qué hacer. Ora cuando sepas qué es lo que tienes que hacer. Ora cuando no tengas nada que hacer. Ora cuando tengas tantas cosas que hacer. Ora. La oración no es una opción, es la única opción en cualquiera de las circunstancias de nuestras vidas. Así que la Biblia te manda que hagas muchas cosas, pero de una sola te dice constantes en la oración. La Biblia lo manda. La oración es tan importante como un mensaje bíblico. Cuando hay más preguntas que respuesta, ora. Cuando las brumas de la adversidad parecen que te arropan, ora. Cuando no puedas dormir, ora. Cuando tengas sueño y ganas de seguir durmiendo, ora. Aleluya, aleluya. Cuando estés triste, ora. Cuando estés alegre, ora. Cuando las adversidades se unan contra ti, ora. Si nos arrodillamos ante Dios, los vientos contrarios jamás podrán derribarnos, porque ya estamos derribados, pero no ante los vientos, sino ante el Dios de Dios. Es más fácil derribarte si está en pie, pero si está postrado ante Dios, el viento contrario no tienes por qué derribarte, porque ya está derribado, pero está derribado ante el trono de aquel que puede resolver las cosas. Así que Jesús, negándose a sí mismo, suplió la necesidad de toda la multitud, enseñándole, sanándole, saciándole, para luego atender su profunda necesidad de estar a sola en oración, en una comunión con su Padre Celestial. Si leemos el capítulo con detenimiento, notaremos el deseo de Jesús de estar a sola con sus discípulos aparte, lejos de toda la multitud. Sin embargo, postergó su propia necesidad para suplir a los demás, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amado, el que nos manda a tomar la cruz y a negarnos a nosotros mismos todos los días, no nos está mandando sin que Él primero lo haya hecho. El primero que lo hizo, que se negó a sí mismo y tomó su cruz y siguió la voluntad del Padre, aunque eso significaría su muerte, fue Jesús. Y Él es precisamente el que nos dice. Mis amados, en medio de las adversidades, solo el Espíritu Santo de Dios puede volver la mirada de nosotros y hacernos pensar en los demás antes que en nosotros mismos. No sé si me voy a entender. A veces tú tienes una necesidad y tú crees que es la más grande, pero Dios te muestra una necesidad y tu necesidad queda postergada. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús vio la necesidad imperante de una multitud que parecía que no tenían pastor. Gloria a Dios. Notemos con cuidado, mis amados, no sé si lo notaste. Probablemente Jesús llegó a aquel lugar a orar a solas entre 5, 6 o 7 de la noche. Porque los discípulos le dijeron: mira, Señor, despide a esa gente porque ya la hora avanza, esto es un desierto. Y dice, Jesús llegó, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Cuando llegó la noche, en Oriente, que oscurece más, amanece más temprano, pero oscurece también primero, entre las 6 o 7 de la noche, probablemente ya Jesús estaba fuera. Mientras los discípulos han partido en la embarcación para cruzar
al otro lado del mar. Si está conmigo en el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, es decir, cuando llegó la noche ya Jesús estaba ahí, en el monte orando. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Al tiempo que Jesús oraba, los discípulos enfrentaban grandes dificultades en la embarcación. Los vientos eran contrarios, así que la barca era azotada por las olas. 12 hombres luchando por su vida en medio de un mar embravecido, azotados de las olas y vientos contrarios en la más densa oscuridad de la noche. ¿Qué te parece? ¿Se parece al cuadro tuyo, al mío? Si miramos la escena, no es para nada agradable. Jesús a sola, orando a kilómetros de distancia de los discípulos, pero consciente de todo cuanto le está sucediendo a él. Derramando su corazón ante el Padre. Probablemente, no lo sabemos, llorando por la muerte de su primo Juan o intercediendo por los discípulos. No lo sabemos, pero sí sabemos que orar en estas circunstancias es lo más importante. Amado, de todo corazón y de parte de Dios te lo digo, es en el trono de Dios, es en el único lugar donde encontramos la respuesta que necesitamos. Así que orar fue la mejor opción de Jesús y la manera en cómo reaccionó ante las grandes dificultades de la vida. ¿Qué nos está mostrando el Señor? Si Él lo hizo, y entonces nosotros, ¿dónde pondremos nuestra confianza? Porque el acto de orar es uno de los actos de fe más grandes, porque tú te arrodillas ante alguien que tú no estás viendo y tú estás hablando ante alguien que tú no estás escuchando. Así que el solo hecho de orar es un acto de fe. Por eso Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Denle un aplauso al Señor. Esto nos lleva a la segunda parte. Y ya, dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Gloria a Dios. Este segundo punto se titula a la cuarta vigilia. Mas a la cuarta vigilia. El énfasis, como comentó alguien que me inspiró para predicar esto, lo vi en las redes y él estuvo hablando en un corto sobre este punto y yo me pareció tan interesante que le dije el martes y el miércoles a Mario: mira qué tema, y comenzamos a hablar. Y me gustaría, si Dios me ayuda, a predicar sobre este tema. Mas a la cuarta vigilia, el énfasis, como explicaba él, el énfasis que hace Mateo no es en la noche, simplemente en la noche, sino más bien en la hora más oscura de la noche. Es decir, en la cuarta vigilia. ¿Cuál es la cuarta vigilia? Bueno, la noche, algunos la dividían en 3 periodos de 4 horas y otros la dividían en 4 periodos de 3 horas. Aquellos que la dividían en 4, la cuarta vigilia, la primera vigilia era del 6 de la tarde al 9 de la noche. 7, 8 y 9, 3 horas. La segunda vigilia era desde las 9 hasta las 12 de la noche. 9, ¿verdad? 10, 11 y 12. La tercera vigilia de la noche era de 12 a 3 de la madrugada. Es decir, comenzó a las 12, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y la cuarta vigilia era a partir de las 3
hasta las 6 de la mañana. Es decir, 4, 5 y 6. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, Jesús estuvo orando desde aproximadamente las 6 de la tarde hasta las 4 o 3 y media de la mañana. ¿Qué te parece? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? Calcula. ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando tenemos 15 minutos orando? Alaba a Dios. Cuando vamos por media hora. Ahora, ¿tú te has preguntado, nosotros que tenemos pecado, Jesús que no tenía pecado, dura entre 8 a 9 horas orando? Y nosotros cuando tenemos una hora decimos, bueno, yo vine este viernes, pero el otro viernes yo no vengo. Porque ya lloré por un mes. ¿Y cuánto oraste? Hermano, cuando los vientos son contrarios, tu refugio engrampa los ojos y ponerte en comunicación con aquel que está por encima de la tormenta. ¿Usted sabe cómo son los aviones cazahuracanes? Los aviones cazahuracanes suben por encima de la tormenta y entonces le tiran fotos. ¿Tú sabes por qué? Porque las tormentas gravitan en una altura limitada. Hay una altura que ya las tormentas no suben allá. Entonces cuando tú y yo oramos, ¿tú sabes qué es lo que hacemos? Cuando tú y yo oramos, subimos al trono de gloria, donde está el Padre sentado, y ahí no hay tormenta. Ahí hay una calma, ahí hay paz, ahí hay gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Cuando tú entras ahí, Dios tiene que hacerte así. Baja. ¿Qué pasó? Van 10 minutos, no. Van 40 días, Moisés baja. Gloria. ¿Qué? Sí, porque aquí arriba el tiempo no es como aquí abajo. Usted ve las primeras horas que usted está orando, que lo que piensa es disparate y pensamiento y se duerme y después despierte. Eso es normal. Pero después llega un momento en que ya usted ni se duerme, se conecta con Dios. ¿Y usted sabe qué? Lo que usted cree que es un minuto han pasado 2 y 3 horas. Eso se llama orando en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que Jesús ha pasado entre 7, 8 o 9 horas orando, y a la cuarta vigilia donde Jesús se le aparece. Pero por otro lado, los discípulos estuvieron luchando desde antes del anochecer, porque se fueron primero. Los discípulos fueron como a las 5 de la tarde. Van conmigo, ¿verdad? Y son las 3 y media, las 4 de la mañana y están ahí remando. ¿Y usted sabe dónde habían llegado? A la mitad del camino. Los discípulos estuvieron luchando desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 3 o 4 de la madrugada, en medio del mar azotado por las olas, en medio de un mar embravecido, quizás desmoralizados porque Jesús no estaba con ellos, quizás confundidos, tristes por la muerte de Juan, o quizás la tormenta y las olas no le dieron espacio para pensar. Probablemente exhausto y sin fuerza, sin poder avanzar ni un pie. ¿Usted le ha pasado eso, verdad? Esfuerzo y esfuerzo, y dice, pero ¿qué es lo que pasa? En el mismo lugar, 9 horas, 8 horas, en el mismo lugar. Mientras la embarcación se zigzagueaba de un lado hacia otro, haciendo inútil cualquier intento de avanzar. Es este cuadro común cuando los vientos son contrarios. Muchas voces comienzan a decir, ¿y qué está pasando? Dios está contigo. Cuidado, mira. Y el enemigo comienza a ministrar. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Cuando
los discípulos tomaron esa embarcación fue por orden precisa de Jesús. Fue Jesús que le dijo: tomen la embarcación y váyanse adelante. Ellos no estaban bajo desobediencia, ellos no estaban haciendo algo malo, ellos no. Pero aún cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, los vientos se levantan. Así que cuando te encuentres en dificultad, no te dejes ministrar del enemigo, ni que fue por un pecado, no. Los vientos contrarios vienen de tiempo en tiempo, independientemente de que esté o no haciendo la voluntad de Dios. Amado, el mar de Galilea tiene 21 kilómetros aproximadamente de largo y entre 12 y 15 kilómetros de ancho. Es decir, que de una orilla a otra se recorría entre 2 a 4 horas. Ya ustedes pueden ver la dificultad de esta tormenta, que ellos tenían entre 8 a 9 horas luchando, y donde habían llegado era exactamente al medio del mar. Esa embarcación estaba siendo golpeada, esos discípulos sacando agua, remando para no hundirse, los vientos, la lluvia, los truenos, las tempestades, las voces, la tormenta adentro, pero Jesús estaba allí orando por ellos. Den el aplauso al Señor. Aleluya. Ellos no lo veían, pero Jesús lo veía a ellos. Ahí estaba Jesús, donde tenía que estar, a los pies del Padre. Gloria a Dios. Y amado, le puedo confesar algo como pastor. Yo agradezco infinitamente que Jesús intercede por nosotros día y noche. ¿Por qué? Porque yo le digo: mire, varón, yo voy a orar por usted. Y esa es mi verdadera intención. Y lo hago. Lo hago un día, lo hago 2, lo hago 15, lo hago 20. Pero quizás después de los 3, 4 años yo me canso. Pero Jesús intercede por ti y por mí, día y noche, delante del Padre. Amén. Gloria a Dios. Y eso hace que esa embarcación tenga un ancla. Y cuando los vientos le hagan así, esa embarcación abajo tiene un ancla. Arriba se ven los vientos, arriba se ve la tempestad, arriba se ven los truenos, pero abajo hay un ancla que sostiene esa embarcación y se llama Cristo. ¡Aleluya! Amado, la descripción de Mateo procura enfatizar la agonía, aproximadamente 8 y 9 horas luchando en medio de un mar sin dar avance, en medio de la oscuridad más extensa de la noche. Pero hay un adagio que dice: cuando más oscura es la noche, es cuando más cerca está el día. Cuando el desánimo, el miedo de perderlo todo, la confusión se apoderó de ellos, Jesús aparece con 3 declaraciones contundentes. Mas a la cuarta, versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Wow. Denle la aplauso al Señor. Lo que me gusta de la escena es que el mar no se ha calmado, ni tampoco los vientos. El mar sigue azotando las olas, pero Jesús camina sobre la adversidad. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que usted y yo diríamos: bueno, pero si ya apareció Jesús, el mar tiene que estar en calma. Por eso los discípulos dijeron: no, eso es un fantasma, porque mira, ahora están peor las olas. Comenzaron a gritar: ¡guau!
Y grito, y asustado, porque no se veía mucho, esa oscuridad, y una imagen allá lejos, y el mar embravecido. Tú entiendes que si Dios está contigo, tú no tienes que tener problemas. Alabanza. ¿Sí o no? Si te vendieron eso. Ay, ay, ay. Hay una canción que yo oía cuando pequeño, de Roberto Orellana, que dice así: escogiste un camino angosto para andar y pensaba que a tus pasos rosas ibas a encontrar. ¿Lo han oído? Le invito a que lo oigan. Te vendieron un camino que te dijeron: óyeme, ven, tienes problemas, ven, de verdad. Pero el problema del pecado. Pero te voy a decir algo de parte de Dios en esta mañana. Lo más arriesgado es estar cerca de Jesús. Y de Cristo. Si tú quieres problemas, acércate a Cristo. Los discípulos a todos lo mataron. A Jesús lo crucificaron. A Pablo lo decapitaron. Y a Juan el Bautista, que tú y yo no le damos por la tobilla, lo cortaron la cabeza. Y era un hombre así delante de Dios. Y entonces, y a ti, amén. A ti que cuando te pica un mosquito ahora dices: ¿y será que Dios me ha dejado? Pero varón. Alábalo. Gloria a Dios. Si no quieres problema, oye, si no quieres problema, haz lo que el mundo está haciendo. Los vientos soplan a favor del mundo, pero los vientos siempre son contrarios a favor de los hijos de Dios. Aleluya. Así que en medio de tantas adversidades y fatiga, la oscuridad, las fuertes olas, cualquiera, yo en el lugar de ellos, viendo un maestro que no pudo librar a Juan, a pesar de que vi ese milagro de los panes, pero ahora estoy en una embarcación durante 8 o 9 horas, ya no tengo fuerza. Yo sé que es un milagro que una gente tenga 9 horas remando y que no se canse y que esa embarcación no se haya hundido. Es un milagro de alguien que está intercediendo, pero ya ellos no tenían fuerza, ya ellos estaban entregados, ya ellos no podían hacer, estaban haciendo todo lo que a su alcance podían hacer. Así que, rompiendo los vientos contrarios, aparece esa figura a la distancia, casi imperceptible, y los vientos y los truenos y las olas, pero esa figura viene caminando, Vive Cristo, aleluya. no corriendo, Oh, santo. no desesperado, caminando, caminando. Y esa sola, y ese y Jesús caminando. Alabanza. Y los vientos, y la lluvia, y los truenos, y Jesús. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Y las olas, y Jesús. Aleluya. Y el mundo acabándose, Jesús. Gloria a Dios. Vive Cristo. Te voy a decir quién es ese que está caminando. Fue el que creó el mar, Santo. los cielos y la tierra, el mundo y lo que en él habita. El que creó la creación, la gobierna. Aleluya. Gloria a Dios. La creación no puede más que su creador. Así que el creador venía caminando por encima de la adversidad de la creación. Así como está en Génesis 1:2, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y en ese desorden, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la vida. ¡Aleluya! 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 La Biblia me dice, y Jesús venía bebiendo agua y zambulléndose. Y hubo que tirarlo de la vida, el propio él no. Vive Cristo. Que haya que tirármelo a mí, ok. Que haya que tirármelo a ti también, pero a él no. Él venía por el medio de la adversidad. Santo. 3, 4 en medio de la madrugada.
Y yo le dije, Jesús, pero ¿por qué tú no viniste más temprano? Te voy a explicar por qué. Uy, santo, aleluya. Jesús no puede llegar a tu vida para que la oscuridad se quede ahí. Cuando Él viene la cuarta vigilia, que es el momento exacto donde hay una transferencia de la noche más oscura a rayar el alba y se alumbra todo. Así que Él llegó para que la oscuridad de las tinieblas sea disipada y la luz alumbre a aquellos hombres y vean la gloria de Dios. Amado, los detalles en este relato son usados, inspirados por Dios, para que Mateo los escriba y el lector pueda ver con claridad lo que Dios nos está mostrando. La embarcación está en medio del mar, es decir, a la mitad del trayecto, azotada por tormenta. Los discípulos apenas pueden conservar la vida, pero no pueden avanzar. La hora habla de esfuerzo, perseverancia. Son entre las 3 y las 4 de la madrugada, pero Jesús está en control y sabe el momento exacto en que Él se va a hacer visible, porque siempre ha estado con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amado, ¿cómo vamos a reaccionar ante la adversidad? El apóstol Pedro escribe y dice, hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué ustedes se sorprenden? Como si alguna cosa extraña os sucediera. ¿Por qué tú creías? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará. Cuando la mar estaba en su apogeo y los vientos contrarios soplaban con más fuerza, los discípulos vieron esa figura fantasmagórica allá al fondo, en medio de tanta oscuridad, y comenzaron a gritar desesperadamente, pero Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estas 3 palabras quiero rápidamente ministrártela a tu vida en esta mañana. El ánimo es lo primero que se pierde con las adversidades. Por eso el apóstol escribe, hermano, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque no hemos peleado para defender nuestra sangre como lo están defendiendo los nigerianos. Allá es con su vida que la están pagando para servirle a Cristo. Aquí vivimos un evangelio tan delicado que Dios tenga misericordia de la persecución que probablemente Dios tenga que permitir en este país para separar el trigo de la paja. Porque no puede ser que si nosotros, que hemos venido a aquel que entregó su vida por nosotros no seamos capaces de seguir sus pisadas, seguir sus huellas y tener el sentir que hubo también en Él. Amén. Gloria al Señor. Así que el Señor le dice, tened ánimo. Yo soy, quiere decir, yo estoy, porque es el verbo ser o estar. Yo soy y yo estoy. Es decir, ustedes ven todo eso, yo soy. Ustedes ven todo eso, yo estoy. En medio de la adversidad, yo estoy. Gloria a Dios. Amado, una de las cosas por las cuales le servimos a Dios es que si Dios te va a dejar, que no va a ser, pero si fuera a dejar, te dejara en el mejor momento de tu vida, si lo fuera a hacer, pero nunca nos dejará
y nunca nos desamparará. Siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Y déjame decirte algo. Cuando la adversidad de la vida se complica, Jesús se hace visible. Cuando tiraron esos 3 jóvenes en el horno de fuego, habían 3. Eran 3 antes de tirarlo. Eran 3 cuando lo amarraron. Eran 3 cuando le amarraron los pies. Eran 3 cuando le amarraron la mano. Eran 3 cuando estaban calentando el horno. ¡Santo! Caliéntalo más. Y Nabucodonosor le decía, caliéntalo más. Señor, lo llevamos a 70. Llévalo a 700. Lo llevamos a 700. Llévalo a 7,000. Lo llevamos a 7,000. Llévalo a 7,000. Multiplícalo por 21. Llévalo a 700,000. Señor, le demasiado. Caliéntalo. Que cuando ellos caigan, no tengamos nada que hacer porque se van a esfumar. El fuego lo va a consumir. Señor, está demasiado, caliéntalo más. Y cuando lo fueron a echar, lo que lo fueron a echar fueron los que se quemaron. Y es ahí, no en otro. Él siempre estaba ahí, Jesús siempre estuvo ahí. Pero es en ese momento de tu vida y de mi vida cuando Él se hace visible. ¡Aleluya! ¿Cuándo es esto? A la 4ª vigilia de tu vida. Porque cuando Él llega, tiene que disiparse la oscuridad. Él no puede llegar a las 11 de la noche para seguir oscuro. No puede llegar a las 3 de la mañana para seguir oscuro. Cuando Él llega, la oscuridad tiene que irse y la luz tiene que salir. Y cuando lo tiraron, no se veía nada. Pero el más incrédulo de todos los incrédulos, de los incrédulos de los incrédulos, el Señor a propósito lo puso a mirar. Y Él dijo, ven acá. Y no fueron 3 los que echaron. ¡Alabanza! Pues sí. Pero yo veo 4. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Y el cuarto no es como los otros 3. ¡Oh, gloria! El cuarto parece al Hijo de los dioses. ¡Aleluya! ¿Y qué estaba viendo Él? Estaba viendo a Cristo en la gloria de su gloria, en ese medio del fuego. Y oiga esto, Él dijo, pero mira, ellos andan sueltos caminando. Y lo tiraron atado. Y cuando lo sacaron, salieron, mira. Aleluya. Y le huelieron las ropas. Y tú sabes que las ropas no olían a quemar. Sus hermanos, voy a desconfiar de un Dios que me dio a Cristo y que se muestra en los momentos más difíciles, porque mi ola y la embarcación de mi vida está tambaleándose en las dificultades que Dios me dijo de antemano que le iban a suceder a todos aquellos que quieran vivir piadosamente en esta vida. ¿Cuánto más un pastor? Entonces debo cuestionar cuál es mi convicción por la cual yo estoy aquí parado. Porque cuando yo me paro aquí y delante de Dios se lo digo y Dios me testigo que no hablo sino para la gloria de Dios. Dentro de todos mis errores y defectos, todo lo que procuro es honrar a Dios antes que a ustedes. Porque el día que Él me llame a su presencia, ustedes no van a entrar conmigo a decirle, mira, él es un buen pastor o él es un mal pastor. Es delante de Cristo. Así que cuando más oscura es la noche, ¡Aleluya! el salmista David dijo, en ese momento apareces tú, Señor, y disipa las tinieblas. Aleluya. Gracias, Jesús. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. No hay por qué temer. No hay por qué temer. No hay por qué desanimarse. Porque Jesús mismo dijo, pero miren, si al árbol verde hicieron todo esto, y a ustedes que son las ramas y son secas, por Dios,
Es un orgullo pensar que a uno le va a ir bien toda la vida. ¿Sí o no? Amado, el Señor aparece. Los discípulos creen que es un fantasma. Jesús le dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro dijo: bueno, Señor, pero si eres tú, manda que yo camine, que vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Qué lindo lo que hace Pedro. Pedro no le dice: calma la tempestad, calma el viento. No. Manda que yo vaya. Y comienza Pedro también a caminar sobre las aguas, caminar sobre el viento. ¿Y qué dice la Biblia? Pero viene un viento todavía más fuerte y una ola más fuerte. ¿Qué hizo Pedro? Quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿por qué duda? ¿Por qué duda? Quiero ir cerrando un momento. Le confieso a toda la congregación, como si estuviera dando cuenta por la iglesia, que yo no podría estar firme al día de hoy si yo estuviera chequeando celulares, redes, Instagram, TikTok y todas las aberraciones que personas llamándose cristianos hacen por ese medio. El día que mi mirada se fije ahí, yo estoy contribuyendo y dándole like a hombres y mujeres que le han dicho a Dios que no, y yo le estoy diciendo a ellos que sí. Y eso hay que tener cuidado. Usted nunca va a ver al pastor que le dio un like a alguien que ha escupido y pateado a Jesucristo. Tenga cuidado. Si hoy yo estoy en pie, no es por mi fuerza. Si Pedro se hundió, no fue porque Jesús no le dio una orden, sino porque él dejó de mirar. Si tú dejas de mirar a Cristo y comienzas a mirar a Juan José, al pastor, a Manuel, a Hilary, a Esther, a Oscar, a Ramón, a Yocasta, a fulano, te va a hundir, 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 y nadie te va a poder rescatar. Pero si tú te pones a mirar a Cristo, los vientos no tienen que calmarse, las olas no tienen que cesar, las embarcaciones pueden seguirse cobrando, pero si tú mantienes la mirada, Él te mantiene firme. Gracias, Dios. Santo eres, aleluya. Si los impíos de contenido creen que conmigo se van a hacer de dinero, se equivocan. Mi ofrenda va a ser para Dios. Mi like va a ser para Dios. Sí, hago scroll, sí, pero me detengo donde hay un texto bíblico. Me detengo donde hay un mensaje. Digo, eso no es de Dios. Esto es de Dios. Eso no es de Dios. Esto es de Dios. Me puse aquí a qué hora? A las 3. A las 3:10 ya termino de esto. Esta es mi hora de receso. 10 minutos. Esto es de Dios. Sí, me quedo aquí. Esto no es de Dios. Un mensaje, ok, aquí está Nuña, aquí está Michelle, aquí está esto, aquí está el otro. Oh, qué bueno, mira, déjame ver, esto es de Dios, esto no es de Dios. Lo oigo, digo, espérate, no todo lo que él está diciendo es de Dios. Una parte de Dios y otra no. Pero cojo y leo. Pero reviso lo que voy a ver. Lo uso el celular, me divierto, me río. A veces me extrañan la tripa de la risa, porque hay muchísima comedia. Pero nunca le voy a dar like a aquellos que llamándose cristianos cogen las redes para afrentar y blasfemar al Dios que lo ha salvado. Amado, los discípulos no creían que era Jesús, pero Jesús era Él. Le dijo, yo soy, no teman, yo soy. Las adversidades te quitan la visión, la dificultad te quita la visión, los problemas te desenfocan, las turbaciones te quitan a ti la realidad de lo que tú estás viendo. Pero a Jesús está dispuesto a probarte qué es. Jesús le dijo a Pedro, ven. Gloria a Dios. Y Pedro caminó. Y cuando se estaba hundiendo, ahí estaba Jesús. ¿Por qué Jesús no se hunde y Pedro sí? Tú lo sabes. Lo sacó. Jesús tiene fuerza para sacarlo. Sí, lo sacó. Lo subió en la barca. Subió en la barca. Y entonces, y solo entonces, y después de todo eso, el mar en calma.
Los vientos contrarios se van. ¿Y qué pasó? Los discípulos se postraron y adoraron y dijeron, verdaderamente este es el Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Todas las personas deben reconocer que enfrentarán temporadas de dificultad. Esto no es opcional ni tampoco le pertenece solamente a los hijos de Dios. Los impíos lo hacen. Ellos se van a un colmado donde todo el mundo le va a decir, le va a aplaudir que tienen 3 mujeres, que gastaron el sueldo en romo, que anoche amanecieron, le dieron las 6 de la mañana escuchando bachata. El mundo le va a aplaudir y ellos se van a sentir héroes, pero si ellos vienen aquí y se meten aquí adentro, Aleluya. el pastor le va a apoyar, Santo. lo va a hacer sentir incómodo. Pero si no quiere estar ahí, ¿por qué? No. ¿Por qué? Porque todo el que se siente en esa silla debe sentirse incómodo si está en pecado. Amén. Ahora, si no se siente incómodo estando sentado ahí en pecado, el pastor no está predicando la palabra de Dios. Aleluya. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué haremos? Porque ¿qué? Si yo fuera servidor de los hombres, entonces no fuera siervo de Cristo, que fue el que me compró. Amén. Entonces, mis amados, aunque ellos allá afuera le aplauden como héroes, ellos enfrentan crisis, ellos se hunden, pero ellos no tienen quien los levante. Nosotros enfrentamos crisis, por momentos nos hundimos, pero tenemos quien nos levanta. Aleluya. He compartido con ustedes, y casi estoy cerrando, que nunca la Biblia te ha vendido el Evangelio como un resort all inclusive, donde te ponen una Alaba a Dios. pulsera, mamey, y tú vas. Eso no me gusta. ¿Eso es cordero? No. ¿Langosta? No. Postre, sí. Y al otro día va, di come pan. Esto no es un all inclusive. Cuando tú dijiste, Señor, te recibo como mi salvador personal, ¿tú sabes qué te ponen en la mano? Un guante. Y te suben a un ring. ¿Y tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Te van a dar. Te van a golpear. Te van a derribar. ¿Cuántas veces? Te van a derribar hasta 7 veces. Pero 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Todas las personas enfrentan temporadas difíciles. Esto no es opcional. Lo que sí es opcional es en quién tú vas a poner la confianza cuando las dificultades vengan. ¿Cuál será tu primera reacción? ¿Orar o salvar tu pellejo? Gloria a Dios. ¿Cuál será tu primera reacción? ¿Tu propio problema? ¿O vas a estimar el problema de los demás como algo que también a ti te duele? Pensarás tú y dirás, wow, pero si yo tomo esta actitud, si yo tomo esto, ¿qué va a pasar con fulano? ¿Tomarás tú eso en cuenta? Bueno, pues déjame decirte esto de parte de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios está en ti, te va a hacer que actúe como Cristo actuó. Y Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Gloria a Dios. Y tomando forma de siervo, se hizo semejante a nosotros y fue a la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y debajo del cielo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que algunos teólogos sugieren que eso se volvió un cántico en la iglesia primitiva porque todo el mundo lo cantaba, pero déjame decirte que el trasfondo de eso es haya este sentir que hubo también en Cristo. Oye, si Cristo fue así, no es solamente Él, el Espíritu Santo está trabajando para que tú también seas así.
el hombre y la mujer de Dios piensa cuando va a dar un paso, ¿cómo va a afectar al otro? Y eso te lo digo de corazón, te lo digo a ti, amigo, hermano. Tú tienes que pensar en él, no solamente en ti. Cuando a José le dijeron, mira, María está preñada, ¿qué hizo José? Se llenó de odio. Digo, eso no es mío. Que la maten a pedrado, dice la Biblia. Y como él era justo, decidió hacerlo en secreto para no hacerle daño. Hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios piensa en el otro. Yo no pienso nada en mí. Cuando yo me estoy comiendo un pan, yo pienso en el hermano. Yo digo, pero van acá, y tendrá el hermano con qué comer. Tendrá que, si yo me voy a meter allí, digo, pero esa persona va con niños y yo me meto ahí, podemos chocar y esa persona. O sea, mis acciones tienen que estar sometidos a lo que Cristo se sometió en favor de aquello. Porque el hombre de Dios no busca lo suyo propio, sino también lo de los demás. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto me pasa a mí, te pasa a ti, nos pasa a todos. No porque seamos del diablo, no. Es porque no hemos alcanzado una madurez. Y por eso el Espíritu Santo trabaja. Esto me costó muchos años. Nosotros venimos codificados con el pecado. De que si mamá no me da el seno, yo la muerdo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Los niños de chiquitos a los 2 meses, si mamá, son antagónicos, son dictadores. Y si mamá no me da lo que yo quiero, no la dejo dormir gritando, ¿sí o no? Desde chiquito todo tiene que girar en torno a nosotros y lo que yo quiero, y primero yo y después yo. Pero cuando viene Cristo, el yo es derribado y Cristo es exaltado. Todas las personas debemos reconocer que enfrentaremos dificultades. Esto no es opcional, pero sí es opcional cómo reaccionar. Yo le pido perdón a la congregación por todas las veces que yo le he hecho tropezar, porque yo tengo que dar cuenta de eso. Yo no puedo beberme un Maví en las redes que está en una botella de cerveza, porque ¿qué va a pensar la hermana? Que yo estoy bebiendo Maví. Que piense lo que quiera. Yo sé quién he creído, yo sé quién es mi Dios. Mira, bájate de ahí. Que si esa persona tropieza porque te está viendo bebiendo Maví en esa botella que dice presidente, aunque sea un Maví, Dios te va a culpar por el tropiezo de él. Amado, el mundo está temblando. La tierra está gimiendo. Los demonios han sido sueltos. La opresión demoníaca está en su máxima expresión en este tiempo. Si tú piensas que estás firme, mira que no caes. Asegura tu vida espiritual. Busca a Cristo. Mantén la mirada. Pon tu confianza en Él. Porque te voy a decir esto de parte de Dios. Los que han decidido seguir a Cristo sufrirán. Sufrirán porque el mundo no nos soporta. Porque el mundo quiere que andemos en el desenfreno de ellos. Pero Cristo no nos enseñó así. Jesús nos dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y sígame lo bueno. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Jesús. Gloria a Dios. Los discípulos habían tomado la embarcación por orden y voluntad de Jesús, aún así la barca fue azotada. Así que no te sorprendas si tú haciendo la voluntad de Dios eres azotado. No es opcional las dificultades, lo que son opcionales es la manera como reaccionamos, como respondemos. La opción divina es orar. Mientras los discípulos combatían, Jesús oraba. Hoy elegimos en quién confiar. Y si elegimos correctamente, nuestra confianza se desarrollará en oración a aquel que nos puede librar de la más densa oscuridad. En uno de los tiempos que nos ha tocado vivir, en que no sabemos, y escribe esto que te estoy diciendo hoy,
No sabemos cuándo será la última vez que nos vamos a estar congregando. Para que tú sepas cómo que está la cosa. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ponte sobre tus pies, Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias por tus palabras. Oro, Señor, porque en las muchas palabras nos falta el pecado, quizás, o tal vez solamente tú lo sabes, pero te pido, Señor, que cualquier palabra que haya salido de mí y no de ti, sea quitada de los corazones y de los oídos, que el enemigo no gane ventaja en ninguno de nosotros. Oro para que tú guardes tu pueblo, tus hijos, Señor, para que tú nos des alumbramiento, para que tú nos des el carácter de tu verdad, para que tú nos des convicción, para que tú, Señor, siga intercediendo por nosotros día y noche para ser y estar firme, poniendo la confianza en aquel que nos ha salvado. Gloria al Señor. Tenemos personas que cumplen año hoy y van a ofrendar los años, pero no sin antes quiero que me ayuden. Yo no canto, pero ustedes lo hacen y yo siento como que estoy cantando. Es una ilusión que yo tengo. Si el Espíritu de Dios está en este lugar,
recibe la gloria y la honra. Denle un aplauso al Señor. Que Dios le bendiga, mis amados. Y vamos a pedirle a los estimados que vayan pasando por acá.